No recuerdo cuánto tiempo llevo en la vecindad. A veces pienso que siempre estuve aquí, que nací entre las paredes húmedas y las risas que nunca terminan de sonar sinceras. Hay días en que el sol ni siquiera se asoma, y el patio parece un agujero sin fondo donde los ecos se quedan atrapados. Yo me escondo en mi barril. Es el único lugar donde siento que existo. Pero últimamente, hasta allí, las sombras se mueven. Hace unas semanas el ambiente cambió. No sabría decir cuándo, pero algo empezó a pudrirse en el aire. Todo olía diferente. No era el olor de la basura ni del drenaje que siempre gotea detrás del patio. Era un olor más denso, más dulce, como carne vieja cubierta de azúcar. Me metía en la nariz y me hacía doler la cabeza. Cuando salía del barril, podía ver las moscas, muchas más que antes, revoloteando alrededor del departamento del señor Barriga. Decían que había traído cajas nuevas, llenas de algo importante. Pero las cajas nunca salían. El señor Barriga venía con su hijo ñoño, como siempre, a cobrar la renta. Pero ahora no sonreía tanto. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, y a veces parecía que le temblaban las manos. ñoño no hablaba, solo miraba el suelo, con la ropa más grande que nunca, como si su cuerpo se encogiera cada día. Cuando pasaban cerca de mí, sentía que el aire se volvía más frío, y un ruido metálico sonaba entre las sombras del pasillo, como cadenas arrastrándose. Don Ramón me pidió que no saliera de noche. Decía que últimamente la vecindad no era segura. Pero él también estaba raro. Lo veía trabajar hasta tarde, clavando tablas, cerrando puertas, moviendo cosas en silencio. A veces escuchaba golpes sordos desde su cuarto, y luego, nada. El silencio más absoluto. Me acercaba, pero no me atrevía a tocar su puerta. Doña Florinda y el profesor Girafales pasaban más tiempo juntos. Pero ya no reían. Las ventanas de su departamento estaban cubiertas con trapos, y un olor agrio salía de ahí también, mezclado con el de café viejo. Había noches en que veía una luz rojiza filtrarse por debajo de la puerta, como si dentro hubiera una fogata. Me gustaba pensar que era solo el reflejo del cigarro del profesor. Pero no era eso. Un día amanecí con algo extraño en mi barril. Una marca. Era como un círculo tallado con cuchillo, mal hecho, torcido, pero reconocible. No sabía quién lo había hecho ni cuándo. Toqué la madera y sentí que estaba caliente, como si el dibujo respirara. Desde entonces no pude volver a dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos arrastrándose por el patio. Y cuando los abría, no había nadie. Una noche, mientras la luna estaba oculta detrás de las nubes, escuché un ruido seco, como si algo pesado cayera. Asomé la cabeza del barril. Todo el patio estaba oscuro, pero juraría que vi una silueta arrastrando un bulto hacia el cuarto del señor Barriga. El bulto se movía. Lentamente. Me escondí otra vez y apreté los ojos. No quería ver. No quería saber. Pero el sonido continuó. El roce del cuerpo contra el piso, el chirrido de la puerta, un golpe seco, y luego, silencio. Solo el zumbido de las moscas. Pasaron los días y la vecindad se volvió más fría. Hasta el agua de la pila tenía un sabor extraño, como metal. Don Ramón tosía más que nunca, con una tos que sonaba hueca, como si viniera de muy dentro. Doña Florinda apenas salía, y cuando lo hacía, su delantal estaba manchado de algo oscuro, casi negro. Nadie decía nada. Nadie me miraba a los ojos. El señor Barriga volvió otra vez, sin su hijo. Dijo que ñoño estaba enfermo. Pero su ropa tenía manchas. No supe de qué. Caminaba despacio, y se detenía frente a cada puerta, escuchando. Luego apuntaba algo en una libreta. Cuando pasó frente a mí, se detuvo más tiempo del necesario. Sentí su respiración pesada sobre mi cabeza. No sé si me vio, pero sí sé que me olió. Esa noche, me despertó un ruido de motor. Venía desde afuera de la vecindad. Me asomé y vi una furgoneta estacionada junto al portón. Dos hombres bajaban cajas cubiertas con mantas. El señor Barriga los esperaba. Había otra persona con ellos, pero no pude ver su cara. Solo noté que era alta y delgada, con una bata blanca. Desde el barril observé cómo abrían una de las cajas. El olor fue tan fuerte que tuve que taparme la boca. Dentro, vi algo que no debía ver. Una forma humana, envuelta en plástico transparente. No me moví. No podía.
Sentí que el corazón me latía en los oídos. El señor Barriga miró hacia mi barril. O al menos eso creí. No había razón para que me viera. Pero lo hizo. Su sonrisa era distinta. No era amable. Era como si estuviera evaluándome. Como si midiera mi tamaño. Desde ese día, no pude volver a comer. Cada vez que veía un plato de comida, recordaba las cajas. Recordaba los ruidos. Recordaba el olor. A veces escuchaba voces en los pasillos, susurros que decían mi nombre, pero no eran las voces de mis amigos. Sonaban huecas, sin aire, como si vinieran de dentro de las paredes. Una tarde, mientras jugaba con mi pelota vieja, esta rodó hasta el pasillo oscuro donde el señor Barriga guardaba las cajas. Dudé, pero la seguí. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, y mi respiración sonaba demasiado fuerte. Cuando llegué al final del pasillo, la pelota se detuvo frente a una puerta entreabierta. De adentro salía un brillo metálico. Empujé la puerta. El olor me golpeó como un muro. Dentro había mesas, ganchos, bolsas negras. Todo cubierto con mantas. En la pared colgaban instrumentos que no reconocí, pero todos brillaban bajo la luz de una lámpara amarillenta. Escuché algo goteando. Retrocedí, pero mi pie tropezó con algo. Miré hacia abajo. Era un zapato. Un zapato pequeño. Igual al que ñoño usaba. Y entonces supe que algo andaba terriblemente mal en la vecindad. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ganchos, las bolsas negras, y el zapato de ñoño. Me repetía que debía haberlo imaginado, que era mi mente jugando conmigo por el hambre o el miedo. Pero el olor seguía en mi ropa. No importa cuánto me lavé, seguía ahí, pegado a mi piel. Desde entonces, todo en la vecindad se sentía distinto. El aire estaba más espeso, como si fuera difícil respirar. Hasta los sonidos habían cambiado. Las risas de Kiko ya no sonaban como antes, eran más agudas, forzadas, como si algo dentro de él se quebrara con cada carcajada. Don Ramón me evitaba. Antes me regañaba o me daba de comer, pero ahora ni siquiera me miraba. Caminaba con la mirada fija en el suelo, con los bolsillos hinchados y temblando. A veces vi que llevaba algo envuelto en trapos, y lo escondía bajo la cama. Una tarde, escuché gritos. Venían del departamento de doña Florinda. Me escondí detrás de los barriles y miré por la rendija. Ella salía corriendo, con las manos manchadas, llorando. El profesor Girafales la seguía, pero no para consolarla. Tenía una mirada vacía, como si no la viera. Llevaba en la mano un maletín metálico que no había tenido antes. Se fueron sin decir palabra, y el silencio que dejaron fue más pesado que los gritos. El señor Barriga llegó poco después. Entró al departamento, estuvo un rato adentro, y luego salió con algo envuelto en una manta. Lo metió en la furgoneta. Yo me quedé quieto, apenas respirando, mientras él encendía el motor y desaparecía en la oscuridad. Después de eso, el patio quedó desierto. Ya nadie hablaba, nadie salía. Hasta los pájaros habían dejado de venir. En el suelo, cerca de la pila, comenzaron a aparecer manchas nuevas. Algunas eran rojizas, otras negras. Doña Clotilde salía de vez en cuando a barrerlas, tarareando una melodía que me ponía los pelos de punta. Sus ojos estaban hundidos y su sonrisa era fija, tensa, como una máscara. Una noche, cuando el frío era tan fuerte que dolía respirar, escuché algo detrás del barril. Un susurro. Mi nombre. No era una voz viva. Sonaba como aire que pasa por un tubo vacío. Me quedé paralizado. Después, el sonido de pasos. Lentamente, hacia mí. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Los pasos se detuvieron justo detrás de mi cabeza, y algo rozó la madera del barril. Una uña. Larga. Seca. Al amanecer, salí y no había nadie. Solo el eco del viento colándose entre los pasillos. Pero frente a mi barril encontré una caja pequeña, de madera. No tenía nombre ni dirección. La abrí. Dentro había una hoja doblada y algo envuelto en tela. La hoja tenía una lista de nombres escritos con tinta corrida. Ñoño, doña Florinda, profesor Girafales, don Ramón. Y al final, el chavo. Sentí un nudo en la garganta. No quise ver qué había bajo la tela, pero mis manos lo hicieron igual. Era una pulsera. Reconocí las cuentas verdes y amarillas. Era de Ñoño. Corrí.
No sabía a dónde, pero corrí hasta el pasillo del fondo, donde había visto las cajas. La puerta estaba cerrada con candado. Me arrodillé y miré por la rendija inferior. Había luz. Y movimiento. Escuché el zumbido de algo eléctrico, y un goteo constante. El mismo sonido que había oído antes. El olor era peor ahora. Ya no era solo carne. Había algo químico, como medicina, mezclado con óxido y humedad. Sentí que el estómago se me revolvía. Detrás de mí, un crujido. Giré. Era don Ramón. Estaba pálido, ojeroso, y sus manos temblaban. No habló. Solo me miró, con una tristeza que dolía más que el miedo. Luego se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Me tomó del brazo con fuerza y me llevó de vuelta al patio. Esa fue la última vez que lo vi con vida. 2 días después, el señor Barriga llegó solo. Tocó la puerta de don Ramón varias veces, pero nadie respondió. Luego, sin decir nada, entró. Se escuchó un golpe seco, un arrastre, y el sonido de algo pesado siendo colocado dentro de una caja. Cuando salió, tenía otra de esas mantas oscuras. Desde mi escondite, observé cómo la cargaba hasta la furgoneta. La subió con cuidado, como si fuera algo frágil. Y antes de irse, se detuvo frente a mi barril otra vez. Dijo algo en voz baja. No lo entendí. Pero sonrió. Esa sonrisa me persigue todavía, incluso cuando cierro los ojos. Esa noche empezó a llover. El agua se mezclaba con la suciedad y formaba riachuelos oscuros que corrían hasta el desagüe del patio. Me asomé y noté algo atorado en la rejilla. Un pedazo de tela, igual que las mantas del cuarto de las cajas. Lo saqué. Estaba húmedo, frío. Y tenía el mismo símbolo tallado que había aparecido en mi barril. Un círculo torcido, mal hecho. Desde entonces supe que el símbolo no era un juego. Era una marca. Y alguien la había puesto sobre mí. Me di cuenta de algo más. Cada vez que alguien desaparecía, una caja nueva llegaba. Cada nombre en la lista que encontré tenía una caja esperándolo. Y solo quedaban 2 nombres por tachar. Doña Clotilde. Y yo. La vi salir esa misma noche. Caminaba despacio, con una linterna pequeña y una bolsa grande. La seguí, sin hacer ruido. Se dirigió al cuarto de las cajas. Abrió el candado con una llave que colgaba de su cuello. La puerta se cerró detrás de ella, pero antes de que se cerrara del todo, alcancé a ver el interior. Las mesas, los ganchos, los instrumentos. Y algo nuevo. Una camilla, cubierta con una sábana blanca. Esperé afuera. Escuché murmullos. Luego el sonido de metal chocando. Después, un grito breve. Muy breve. Y el silencio. Cuando la puerta volvió a abrirse, la señora Clotilde salió con el rostro bañado en sudor. Su bolsa estaba vacía. Caminó hacia su casa arrastrando los pies, sin notar que la seguía. Cuando entró, la puerta del cuarto de las cajas quedó entreabierta. Me acerqué. Dentro, la camilla seguía ocupada. Bajo la sábana blanca había algo que se movía. Me acerqué más. La luz parpadeó. Entonces vi un rostro. Pálido. Inmóvil. Los ojos abiertos. Era don Ramón. Y en su pecho, cosido con torpeza, estaba el símbolo del círculo. Nunca olvidaré el rostro de don Ramón en esa camilla. Sus ojos seguían abiertos, pero vacíos, como si su alma se hubiera ido antes de que el cuerpo se apagara. Lo que más me asustó no fue verlo así, sino entender que, de algún modo, él lo sabía. Que lo había aceptado. Salí corriendo del cuarto y me escondí detrás del barril, temblando. La lluvia seguía cayendo, y el agua se mezclaba con algo más oscuro que bajaba desde los pasillos. El símbolo tallado en mi barril se veía más profundo esa noche. Como si la madera lo hubiera absorbido y empezara a crecer desde adentro. Dormí poco. Cada vez que el sueño me vencía, soñaba con cajas apiladas que respiraban. Se abrían solas y de ellas salían brazos, manos, ojos que no me miraban, pero me sentían. Y en todos los sueños, el señor Barriga estaba ahí, escribiendo en su libreta. Cada nombre que tachaba hacía que una de las cajas se cerrara. Por la mañana, la vecindad olía a desinfectante. Un olor fuerte, químico, que intentaba tapar algo peor. El sol ni siquiera tocaba el patio. Las nubes lo cubrían todo con un gris que parecía polvo suspendido. El portón estaba cerrado con candado.
Ya nadie entraba, nadie salía. Y las puertas de todos los departamentos tenían el mismo símbolo marcado con pintura roja. Menos el mío. El mío, mi barril, tenía el símbolo tallado a cuchillo. Doña Clotilde fue la única que seguía apareciendo. Ya no parecía la misma. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y tenía manchas moradas en las manos. Me hablaba poco, pero siempre sonreía. Llevaba una libreta igual a la del señor Barriga, aunque más vieja, con las hojas amarillentas. La vi anotar cosas cuando pensaba que nadie la miraba. Nombres. Fechas. Pesos. Un día, cuando ella salió, entré a escondidas a su casa. Quería saber qué estaba pasando. El lugar estaba lleno de frascos con etiquetas que no entendía. Algunos contenían líquido turbio. Otros estaban vacíos, pero olían igual que las cajas del cuarto del fondo. En la mesa había papeles, recortes de periódicos, dibujos anatómicos mal hechos. En uno de ellos estaba el mismo símbolo del círculo, con palabras escritas alrededor. Inventario humano. Leí sin entender. Hasta que vi mi nombre otra vez. Niño varón. 8 años. En buenas condiciones. Sentí que el corazón me explotaba. No supe si llorar o correr. Pero antes de moverme, escuché pasos. Venían del pasillo. Me escondí bajo la mesa, tapándome la boca. La puerta se abrió. Era el señor Barriga. Entró despacio, con esa calma que daba más miedo que los gritos. Colocó una caja sobre la mesa. La tapa estaba sellada con cinta gruesa. La miró un instante, sacó una pluma, y escribió algo encima. Solo alcancé a leer una palabra antes de que saliera del cuarto. Entregado. Esperé a que se fuera, y entonces salí de mi escondite. No sé por qué lo hice, pero abrí la caja. Dentro no había nada que entendiera. Solo una pequeña libreta con los nombres tachados. Y una carta. Los cuerpos se venden, los recuerdos no. El resto estaba manchado, ilegible. Pero al reverso de la hoja, había una lista de direcciones. Y una flecha señalando la vecindad. Salí corriendo. El aire afuera olía peor. Sentí que todo me miraba. Las paredes, las puertas, el suelo. Esa misma tarde escuché un motor. Me escondí detrás del barril. Era la furgoneta. La misma. Pero esta vez venía con más cajas. El señor Barriga bajó del vehículo. No estaba solo. Con él venían 2 hombres con batas, como los que había visto aquella noche. Llevaban guantes y máscaras. Entraron al cuarto de las cajas, y yo los seguí en silencio. Me escondí tras una pila de sacos y escuché. Uno de ellos preguntó algo, en voz baja. El señor Barriga respondió, con tono seco, administrativo, como si hablara de números, no de personas. Luego escuché su libreta abrirse. Inventario incompleto. Falta el último. Mi respiración se congeló. Sabía que hablaba de mí. El hombre de la bata respondió algo que no entendí. Después, risas ahogadas. Pasos. El sonido del metal golpeando la camilla. Luego un golpe seco. Y algo que cayó al suelo. No me moví hasta que se fueron. Cuando me acerqué, el cuarto estaba vacío. Pero sobre la camilla quedaba algo. Un pedazo de papel con la marca del círculo, y debajo, una palabra escrita con tinta. Mañana. No dormí esa noche. Cada ruido me parecía un paso. Cada sombra, una figura. Y cada respiración, un aviso. El viento hacía que la madera del barril crujiera, y juraría que escuché, entre los susurros del aire, una voz grave, apagada, que decía mi nombre, una y otra vez. Al amanecer, me di cuenta de que ya no había salida. El portón estaba cerrado con cadenas. El candado tenía el mismo símbolo grabado. Todo el patio olía a metal oxidado y humedad rancia. No quedaba nadie. Ni Kiko, ni doña Clotilde, ni el profesor. Solo el eco. Y entonces escuché el motor de la furgoneta acercándose otra vez. Me metí en mi barril, conteniendo la respiración. Escuché pasos, el portón abriéndose, y el chirrido de las ruedas sobre el suelo. Luego, la voz del señor Barriga, cansada, lenta, como si estuviera leyendo un documento. Último registro. Niño varón. En buenas condiciones. El eco de su voz se mezcló con el sonido del metal. Y después, silencio. No me atreví a salir. No sé cuánto tiempo pasó.
Pero cuando finalmente asomé la cabeza, el patio estaba vacío. Solo una caja quedaba en medio. Pequeña, cerrada, con mi nombre escrito. No tuve valor para tocarla. Solo me quedé mirando. Y fue entonces cuando escuché un sonido dentro. Como si algo respirara. Nunca había tenido tanto miedo del silencio. Ni siquiera cuando pasaba hambre o cuando me quedaba solo en la calle. Este silencio era diferente. Pesado, vivo, como si respirara conmigo. La caja seguía en el centro del patio, bajo la lluvia fina. Tenía mi nombre escrito con una letra temblorosa, y el símbolo, el círculo, pintado a un lado. Intenté convencerme de que era una broma. De que alguien, por raro que fuera, había decidido jugar conmigo. Pero nadie quedaba para hacerlo. Nadie. Me acerqué despacio. Cada paso sobre los charcos sonaba demasiado fuerte. El aire olía a humedad y hierro. Toqué la caja. Estaba tibia. El sonido dentro seguía. Una respiración débil, lenta, como si algo dormido esperara despertar. La levanté. Era más liviana de lo que imaginé. La lluvia caía más fuerte, y el agua corría por mis brazos. Noté que el símbolo del círculo se estaba borrando con el agua, pero debajo había algo más grabado. Letras. Apenas visibles. Me incliné para leer. Inventario completado. Retrocedí un paso. Luego otro. La caja vibró. No sé si fue el viento o si realmente se movió. El portón de la vecindad estaba abierto. No sé cuándo se abrió, pero la furgoneta ya no estaba. Solo quedaban huellas de neumáticos, marcadas en el lodo, desapareciendo hacia la calle vacía. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente solo. Esa noche me refugié en mi barril. No quería mirar la caja, pero tampoco podía apartar la vista de ella. Me quedé observando hasta que el sueño me venció. Soñé con luces blancas, con sombras moviéndose detrás de una cortina, con mi nombre escrito en paredes de azulejos. Y en el sueño, el señor Barriga hablaba, pero su voz no tenía tono. Sonaba como si la repitiera una máquina. Decía los nombres. Los mismos de la lista. Uno por uno. Y al final. El mío. Cuando desperté, la lluvia había parado. El sol intentaba salir, pero la luz parecía enferma, amarilla, como de lámpara vieja. La caja ya no estaba. Corrí al centro del patio. Nada. Solo el hueco en el suelo donde había estado apoyada. El aire olía diferente. No a podredumbre, ni a químicos. Olía a vacío. A un lugar donde ya no queda nada. Busqué por todos lados, abrí puertas, grité nombres, pero el eco era lo único que me respondía. Hasta que llegué al cuarto de las cajas. La puerta estaba abierta. Adentro no había nada. Las mesas, las mantas, las cajas. Todo se había ido. El suelo estaba limpio, como si alguien hubiera lavado el lugar con esponja y paciencia. Solo quedaba un papel clavado en la pared, sostenido con una aguja. Me acerqué y leí. Entrega completada. Proyecto vecindad. Cerrado. No entendí. Debajo de esa frase, había una lista de nombres, y cada uno tenía una firma al costado. En la parte inferior, el último nombre estaba subrayado. Niño anónimo. Me quedé mirándolo. Ese era yo. No necesitaba haberlo escrito con mi apodo. Sabía que era yo. El papel se despegó de la pared y cayó al suelo. Debajo, tallado en la madera, había un espejo del círculo, pero esta vez cerrado, perfecto, sin la falla que tenían los demás. Me quedé mirando ese símbolo hasta que escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos. Medidos. Me giré. El señor Barriga estaba allí. Llevaba un abrigo largo, la libreta en la mano y esa misma expresión vacía, sin emoción, como si fuera un oficinista haciendo horas extra. Sus ojos se veían distintos, más apagados, casi grises. Se acercó, sin apuro, hasta quedar frente a mí. Abrió la libreta. Las páginas estaban limpias. Sin nombres. Sin listas. Sin nada. Y entonces me di cuenta de algo. No era él. O ya no lo era. Era solo una sombra con su forma. Un recuerdo de lo que fue. La voz que salió de su boca no era humana. Sonaba como el eco de 1000 voces pequeñas, apagadas, mezcladas. Inventario. Vacío. Y se desvaneció. El aire cambió.
El cuarto empezó a temblar, las luces se apagaron, y las paredes parecían encogerse, cerrándose. Corrí hacia el patio, pero ya no había salida. El portón había vuelto a cerrarse, y el símbolo estaba grabado en el metal, brillando débilmente. El barril me esperaba. Me metí dentro, como siempre hacía. Como si fuera mi refugio. Pero esta vez no sonaba igual. El interior estaba más profundo. Frío. El fondo ya no era de madera. Era metálico. Liso. Frío. Y cuando intenté salir, la tapa se cerró sola. Golpeé. Grité. Nadie respondió. Solo escuché una respiración al otro lado. No supe si era la mía o la de algo más. El aire se volvió más espeso. Y antes de que todo se apagara, escuché una voz suave, lejana, como un eco del sueño. Inventario completado. Luego, nada. A veces pienso que sigo dentro del barril. Que todo lo demás fue un sueño. Pero si escuchas bien, cuando la noche está muy callada, puedes oír golpes suaves desde dentro. 1, 2, 3. Y un susurro casi imperceptible, pidiendo que lo saquen. No sé si soy yo. O si alguien más ocupa mi lugar ahora. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.